La semana pasada vimos qué era la santificación y cómo era diferente, pues, mencionamos un cuadro, la diferencia entre la justificación y la santificación. Y después vimos las tres etapas, que la santificación se puede decir como que ya pasó en el momento de nuestra conversión, también se puede decir que está pasando, o sea, en esta vida, en este momento nos estamos santificando, y también podemos hablar de que va a tener un fin, que es cuando nos morimos, ocurre la santificación total del alma nada más, y cuando el Señor venga y nos dé cuerpos resucitados, va a ser la santificación completa del cuerpo, y ahí va a ser la santificación total. Eso fue lo que vimos, y vimos ahí la aclaración de que si se puede llegar a ser perfecto en esta vida, de que si se puede llegar a tener santidad total en algún punto de nuestra vida cristiana. Y vimos los versículos que parecen dar una alusión a eso, pero los explicamos cada uno y vimos por qué en realidad no se puede. Y pues un cuidado especial en que, a pesar de que no se pueda completar, no significa que no voy a trabajar en ella, o de que no, pues es que no se puede, no se va a poder llegar hasta allá, pues ni modo, aquí me quedo. Sabemos que eso está mal. Hoy vamos a ver que ese aspecto que hemos mencionado, que la santificación ya no es una obra total de Dios. Acuérdense que todo, elección, regeneración, llamamiento, justificación, todos ellos son cosas que Dios hace. Si se acuerdan en las definiciones, siempre decía, o sea, que Dios hace, que Dios... Pero ahora en esta vimos que tanto Dios como nosotros trabajamos en la santificación. Hay unos que no les gusta la frase que Dios y el hombre cooperen para la santificación, porque dicen, es que en realidad la santificación pues es primariamente, o sea, más importante, es una obra de Dios, y pues el ser humano sí participa en ella, pero en un grado mucho menor. Pues sí, pero o sea, cuando nos queda claro qué hace Dios y qué hacemos nosotros, podemos decir que la santificación es un proceso de los dos. O sea, ahí puede caer en el error el hacer mucho énfasis en que Dios la hace, porque nuestra parte tiende a olvidarse, a descuidarse. Pero entonces, cuando entendemos claramente el papel de Dios en la santificación y el nuestro, ahí no debe haber ninguna confusión en decir que tanto Dios y nosotros cooperamos para que la santificación se lleve a cabo. O sea, no estamos diciendo que participemos de igual manera que Dios en la santificación, o sea, por supuesto que no, o con la misma importancia, o con la misma fuerza o algo, por supuesto que no. Sin embargo, tanto la Biblia enfatiza tanto lo que hace Dios, tanto lo que hacemos nosotros. O sea, por eso no nos queda otra más que decir que es de los dos. Vamos a ver primero lo que hace Dios en nuestra santificación. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Este verso dice: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si se fijan, pues la parte de Dios es santificarnos por completo. Pero ¿cómo? O sea, este es uno de los versos que afirman que Dios participa en la santificación, pero la pregunta es ¿cómo? Primera de Tesalonicenses 5:23. Y la Biblia separa por cada miembro de la Trinidad una acción diferente, y por eso lo vamos a ver de esa manera. Pero al menos ese verso nos dice claramente que Dios es quien nos santifica. O sea, no hay santificación si Dios no la da, o si Dios no obra en ella. Hablando del Padre, la persona del Padre de la Trinidad, uno de los aspectos que hace es el disciplinarnos. Ahí en Hebreos 12 hemos ido algunas veces a ese pasaje, pero es importante verlo de nuevo.
Hebreos 12 desde el verso 5. Sí, Hebreos 12:5 dice: además han olvidado la exhortación que como hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahí sigue diciendo, es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Y ahí se sigue hablando de cómo, o sea, obviamente la obra disciplinaria no la va a hacer el Hijo ni el Espíritu Santo, porque pues, el Padre es el Padre. O sea, si el Padre nos da mandatos a los padres terrenales es porque pues, Él es el modelo. Entonces, también para la disciplina, o sea, es Dios el Padre el que nos disciplina, nos corrige, nos instruye. ¿Por qué? Es como dice aquí, o sea, terrenalmente, ¿qué padre hay que no disciplina a su hijo? O sea, la Biblia dice que es un mal padre, aquel padre que no disciplina a su hijo. Dice, ¿y cuánto más Dios? O sea, si los padres terrenales hacen eso, ¿cuánto más Dios no los va a disciplinar? Y aquí un poquito después, en el verso 10 u 11, tiene una frasecita importante. Ahí mismo. Fíjense el verso 10. Dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. ¿Se fijan? La disciplina de Dios, al fin y al cabo, ¿es para qué? Para nuestra santidad, para que nosotros nos alejemos del pecado. Otro verso de la acción de Dios es Filipenses, capítulo 2, verso 12 y 13. Filipenses, después de Efesios, capítulo 2, versos 12 y 13. Aquí, hay que discutir este pasaje porque vienen las dos partes. Dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, se ocúpense en su salvación con temor y temblor. Si fijan ahí, ¿qué está haciendo referencia? A la santificación, pero ¿de cuál parte está involucrada ahí? Nosotros. Dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Pero aquí dice el verso 13, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Eso es muy interesante. Pablo dice que la manera en que Dios nos santifica también es que Él pone que el querer y el hacer en nosotros. O sea, eso es una cosa, una obra que hace Dios para que nosotros también seamos santificados. O sea, Él nos pone el deseo de obedecerle, de alabarle, de servirle, y tanto también el hacer, o sea, también el llevarlo a la práctica. Entonces, no sería posible si no estuviera este verso en la Biblia. Bueno, esto es lo que hace el Padre. El papel del Hijo, el papel de Cristo, es más bien que Él ganó nuestra santificación. O sea, es algo que Él hizo. Sabemos que Cristo pues, ha ganado para nosotros todas las bendiciones de Dios. O sea, gracias a su obra las tenemos, no gracias a que nosotros nos las ganamos. Y una de ellas es la santificación. Fíjense en 1 Corintios, capítulo 1, verso 30. 1:30. Dice, mas por obra suya, está hablando de Cristo, del Padre, están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros, ahí sí está hablando de Cristo, sabiduría de Dios, y luego justificación, santificación y redención. Eso es lo que Cristo ha ganado para nosotros, y entre ellas está ¿qué? El proceso completo de santificación. Hay otras referencias
¿Puedes ir a 1 de Pedro 2:21? Primera de Pedro 2:21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Aquí ese pequeño párrafo habla, o sea, Pedro dice, santifíquense y volteen a ver a Cristo, que es su modelo de santificación, y ahí dice, sigue leyendo, ahí, es que está padre lo que dice. No, que siga leyendo el verso 22 y 23. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, lo replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Aquí vienen unos ejemplos de cómo vivió Cristo. Y así como dice Pedro, sigan sus pisadas. O sea, cuando pasaba esto, él no hacía esto, él sí hacía esto, etcétera, etcétera. Es así como nosotros tenemos que vivir también esta vida en santificación. Y para resumir eso, 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, también Cristo es nuestro modelo perfecto de santidad. O sea, a pesar de que podamos sacar aplicación práctica de lo que fueron los profetas, Moisés, Abraham, los apóstoles, o sea, sabemos que todos ellos fallaron de muchas maneras. Sin embargo, Cristo no, entonces Cristo se convierte en nuestro máximo estándar, nuestra máxima norma para saber cómo vivir nuestra vida. Entonces, también eso fue lo que hizo Cristo por nosotros, enseñarnos a cómo vivir. Pero, como se lo esperan, el Espíritu Santo es como que la persona que más se encarga o que más activa está en el proceso de santificación. Pues no por nada se le llama de Espíritu Santo. ¿Alguien va a 1 de Pedro 1:2? Ahí está, ¿verdad? ¿No? Y 1 de Pedro 1:2 y alguien más a 2 de Tesalonicenses 2:13. Sí, ¿qué dice eso? Según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo, servir Dios con sus ángeles, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Aquí pone así varios aspectos, como que hizo cada persona, así en un verso. Dice la obra santificadora del Espíritu, o sea, quien se encarga, o sea, a fin de cuentas o primariamente de santificar al creyente es, dice ahí, el Espíritu Santo. Según de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, ¿quién se encarga de la santificación? El Espíritu. El Espíritu. Y haciendo un poquito de referencia a Gálatas, hace poco vimos el fruto de ¿qué? El fruto del Espíritu, y vimos al final de la lista, dice, contra tales cosas no hay ley, y por ahí explicamos que, o sea, la ley en sí, los mandamientos, a nadie le produce amor, a nadie le produce el gozo, ni la paz, ni la paciencia, ni la benignidad. Están mandados ahí en toda la serie de mandamientos. Sin embargo, la ley en sí no me produce a mí esos frutos. Lo único que me hace, o el único que me hace producir esos frutos es la obra del Espíritu Santo en mí. Y como los produce, ahora sí voy a la ley, a los mandamientos de Dios, a obedecerlos, ya con gusto, con amor, paz, etc. Pero entonces, por eso dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque la ley en sí no santifica a nadie. O sea, a pesar de que sea la ley moral de Dios, no santifica a nadie, sino que el único que santifica a una persona es el Espíritu Santo para ayudarlo a obedecer la ley y a obedecer lo que Dios quiere. Y ahora, esa es la parte de Dios. Eso es lo que hace Dios para santificarnos. O sea, todo lo que acabamos de ver es la parte que Dios hace, pero no es todo. También nosotros tenemos que hacer algo en la santificación y vamos a verlo.
Hay dos aspectos que nosotros hacemos, y uno es pasivo y el otro es activo. El papel pasivo que nosotros tenemos para la santificación es confiar en Dios y orar para que Él nos santifique. Vamos a Romanos, capítulo 6, verso 13. Capítulo 6, verso 13. Desde el 12 dice: por tanto no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que no obedezcan en sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, eso es un papel pasivo en el sentido de que debemos de considerarnos vivos para Dios. O sea, no es hasta que yo entiendo esa realidad de que yo ya estoy vivo para Dios y que yo no estoy muerto en mi pecado, en que de verdad se activa también ese proceso de santificación, cuando entiendo que ya estoy vivo para Dios. Un poquito más adelante, 8:13. Dice: porque si viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. 8:13. Si se fijan, ahí está la doctrina de la mortificación de la carne. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. Entonces, ¿cómo vamos a hacer morir las obras de la carne? Por el Espíritu, confiando en que el Espíritu Santo nos va a ayudar y orando para que nos ayude. Si se fijan, sigue siendo un papel pasivo porque le estoy pidiendo. Y 12:1 también. Por consiguiente, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su culto racional. O sea, también esta es otra manera. O sea, ustedes, o sea, como un sacrificio vivo, o sea, entréguenlo a Dios, o sea, ríndanle ese culto, o sea, sus cuerpos, sus mentes, todo su ser para Dios, o sea, para su servicio, y no, como vimos ahorita, para el pecado. No, o sea, que su sacrificio a Dios sea ustedes conságrense para Dios. El problema de malentender el papel pasivo es que a veces la gente se queda con que ese es el único papel que tenemos para la santificación, nada más orar, confiar en Dios y esperar a que la santificación pase sola, en automático, ¿sí? De un día para otro estoy siendo santificado nada más orando, y no, eso está mal, eso está equivocado. Sí lo tenemos que hacer, pero hay una parte activa. Fíjense en Romanos 8:12, para pasar a la parte activa. Dice: así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Y dice el 13: porque si viven conforme a la carne habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Lo acabamos de leer, pero hay que prestar atención a eso. Pablo reconoce que ¿cómo vamos a hacer morir las obras de la carne? Por el Espíritu, ok. Pero ¿quién tiene que hacer morir las obras de la carne? Nosotros. Por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. ¿Quiénes? Ustedes. Nosotros. Pero Pablo dice: ustedes tienen que hacer morir las obras de la carne. Ustedes por medio del Espíritu. O sea, si se fijan, no dice para que el Espíritu haga morir las obras de la carne. O sea, no. Dice para que por el Espíritu ustedes hagan morir las obras de la carne. Entonces, ahí están las dos unidas, tanto la parte de Dios como la nuestra en este verso. Hay muchos aspectos del papel activo que tenemos para la santificación. Ahí vamos a ver varios versos. Hebreos 12:14. Tía, puedes buscar Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Juan 3:3. Primera de Juan 3:3. 3:3.
3:3. Sí, Dijo, ¿La leo? sí. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá el Espíritu. Desde ahí está diciendo, busquen la santidad. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros somos los que tenemos que buscar esa santidad. Nosotros somos los que tenemos que procurar hacer morir las obras de la carne. Nosotros somos los que tenemos que mortificar la carne y vivificar las obras del Espíritu, el fruto. No. 1 Tesalonicenses 4:3, ahora sí que dice. Porque esta es la voluntad de Dios en su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Ahí está un ejemplo, pero dice, esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Qué dice ahí? Su santificación. O sea, qué verso tan importante es ese, ¿verdad? Porque dice la voluntad de Dios para mí. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Dice mi santificación. Ahí dice un ejemplo, alejarse de la inmoralidad sexual, que es lo que vimos en las obras de la carne. Primera de Juan 3:3. y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahí está otro mandato a buscar esa purificación que es pues, del alma y del cuerpo. Acuérdense que somos, nos componemos de alma y cuerpo. ¿Y hay que santificar nada más el alma? No, también hay que santificar el cuerpo. Entonces hay que buscar esa pureza delante de Dios, tanto en alma y cuerpo. ¿Puedes buscar 2 de Pedro 1:5? Segunda. Sí. Otro ejemplo de 2 de Corintios 6:14, que dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Pues también se parece mucho al verso de, creo que es de 1 Corintios, que dice, la mala compañía corrompe las buenas costumbres. O sea, estos dos versos hablan mucho sobre con quiénes nos vamos a relacionar mucho. O sea, aquí no dice que no le hablemos a los no cristianos, sino que si nos asociamos mucho con alguien que está sin Dios, o sea, muy cercanamente, lo que va a pasar es, dice, ¿qué comunión tienen? O sea, en realidad no tienen muchas cosas en común. Se supone que no tienen muchas cosas en común, y sabemos que es muy difícil que nada más por convivir la otra persona se convierta. Es más fácil que uno empiece a practicar las obras de la carne. 2 de Pedro 1:5. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento. Y ahí está padre es como hasta el verso 10, o sea, tiene como una cadena de cómo hay que santificarnos. Se las dejo de tarea para que la lean toda. 2 de Pedro 1:5 hasta el 10, o 11, no me acuerdo, o 9. Hasta el 8, 9. Sí, para que lean esa. Segunda de Pedro, 1 del 5 al 8, 9. Hay que también aclarar que la Biblia nunca da un atajo para la santificación. O sea, no dice, pero si hacen esto, se santifican más rápido, o completamente, sí, o sea, nunca nos da un atajo, nunca nos da una salida fácil para santificarnos. La Biblia lo único que hace es repetir los viejos métodos de siempre para santificarnos. Número 1, la lectura de la Biblia y la meditación de ella. ¿Qué les recuerda ahí? ¿Qué pasaje? La lectura y la meditación de la Biblia. ¿Cuál? Salmo 1:2. Juan bienaventurado, bla, bla, bla. Dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, su placer. Y en su ley, ¿qué hace? Se medita de día y de noche. Mateo 4:4, está Jesucristo en el desierto. ¿Y qué le dice a Satanás? No solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios.
Juan 17:17 dice Jesucristo orando al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad, dice, tu palabra es verdad. Efesios 6:18 dice, con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y oren por mí, continúe diciendo. O sea, otra de las maneras en que somos santificados es por medio de la oración. O sea, mientras más paso tiempo en oración, más tengo una actitud de dependencia hacia Dios. Y no nada más es que yo tenga ese sentimiento de dependencia, sino que hemos visto que la oración es eficaz. O sea, si oro, las cosas pasan. Si no oro, no pasan. Así como dice Santiago. No tienen, ¿por qué? Porque no piden. Es una... También así, no tienen porque no piden. Así de tajante es Santiago, entonces hay que orar. La adoración también, aquí mismo en Efesios 5, 18 al 20 dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y como vimos ahí en Gálatas, un aspecto muy importante para nuestra santificación es la autodisciplina o dominio propio. Acuérdense que es un fruto del Espíritu, el dominio propio, y en Tito 1:8 también viene, fíjense, el dominio propio. Tito 1:8. Dice, dando características del obispo o anciano, dice, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, y dice dueño de sí mismo, autodisciplinado o con dominio propio, es lo mismo. Para terminar de ver en nuestra parte en la santificación, hay que mencionar que la santificación no nada más se restringe a nuestra parte individual, o sea, no nada más se compone de yo. Si se fijan, todo esto es yo, ¿verdad? De yo buscar la santidad, yo ser puro, yo alejarme de esto, lo otro. Pero también hay un proceso corporativo, o sea, con los demás cristianos. Vamos a Hebreos 10, del 24 al 25. 10. Hebreos 10, 24 y 25 dice, y consideremos cómo estimularnos, ¿cómo? Dice, unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Si fijan, aquí está como que mucho énfasis en los unos a los otros, o sea, animar al hermano en Cristo, animar al otro a que siga corriendo la carrera, que siga santificándose, como vamos a ver el viernes en Gálatas, si pecó, a restaurarlo, si hizo esto, hacer esto, aceptar corrección de los demás, etc. O sea, así como dice aquí, buscando el bien espiritual del otro. Primera de Pedro capítulo 2 da varios nombres a esto del grupo de cristianos. Por ejemplo, el verso 5 del capítulo 2 dice que los cristianos son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo. O sea, somos piedras vivas, o sea, todos estamos juntos en esto y todos vamos construyendo, dice esta casa espiritual. En el verso 9 dice que somos una nación santa, o sea, está compuesta de varios, no nomás de uno. Y 1 Tesalonicenses 5:11 dice, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. O sea,
esos énfasis en unos a otros, o sea, ayúdense unos a otros a santificarse, a buscar el crecimiento espiritual. Acabamos con Efesios 4. Dice, fíjense lo que dice el verso 1. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. O sea, vivan de esa manera digna, y lo dice el verso 2 y 13. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por perseverar en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Pues está padre que primero lanza el mandato a uno mismo, en el verso 1, vivan una vida digna de su llamamiento, de su vocación, y enseguida que dice, soportándose los unos a los otros, buscando la unidad, etc. Entonces también un aspecto de la santificación es ese sentido corporativo con los demás cristianos. Esto es lo que vamos a ver hoy. Una duda, una pregunta con la aclaración esa de que tanto Dios y el hombre cooperan en la santificación. No hacen lo mismo, o sea, Dios hace más, pero nosotros también hacemos, y la Biblia pone que hace cada quien, y por eso decimos que cooperan. Vimos que hace el Padre, que hace el Hijo, que hace el Espíritu Santo, y que hacemos nosotros tanto pasivamente, orando y confiando en el Señor, y activamente, que es alejándonos del pecado. Entonces, una duda, algo. Si no, oramos. Señor, gracias por este tiempo que nos permites tener y por ayudarnos a entender lo que tú haces en este proceso de santificación, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para confiar en cada una de esas acciones. Y gracias por también enseñarnos lo que tenemos que hacer nosotros, que primero que nada es confiar y orar para que tú nos santifiques. Y segundo, Señor, ayúdanos a luchar contra el pecado, a estarlo venciendo cada día, y para así ser santos como a ti te agrada.